Sin embargo, los argumentos tienden a ser muy parecidos, tienden a ser lo mismo. Es como dándole consejo a la gente de no te sienta mal si la sociedad te rechaza porque tú puedes ser mejor. Vainas así. En los dibujos animados norteamericanos, yo creo que el trazo, el dibujo en sí mismo, es un dibujo que busca más el realismo, busca más transmitir una imagen que uno la vea y piense lo más cercano a la realidad posible. Cuando llegó la tecnología, Steve Jobs, etcétera, y el canon pasó a las animaciones digitales a partir de Toy Story. Ya es muy difícil en estos días tú encontrar una animación norteamericana que esté basada en trazos o en dibujos Sí, ya tradicionales. eso está. A veces pienso que estamos como unos muñequitos, un programa que había en un canal que se llamaba Locomotion, que los tipos ponían páginas pornográficas y empezaban a hablar disparate. Mira, mira, Manu, ¿qué te tica pero vamos a hacer eso un día. Deberíamos hacer eso algún día, ¿no? Yo lo puedo introducir, yo quiero introducir. ¿Pero qué es lo que es entonces? Películas animadas en general. Introduce. Habla disparate de películas animadas. Para joder. ¿Cuál fue? No, que quiero hacer un chiste de lo que mandó Dariana. ¿Dónde fue ¿Cuál fue el país que se montó con los chinos recientemente? Sí, ¿Cuál fue? Que saltó a Taiwán. No, fue Costa Rica, fue. Guatemala. Honduras. Honduras le dio para afuera. Vamos a hacer ese comentario entonces. Yo voy a arrancar, loco. Estoy pensando cómo que voy a arrancar. Relájate. Obvio. Esto no es lo loco, pero No me deja hacer. La pasada semana, el mundo tomó con sorpresa la noticia de que Honduras rompía las relaciones internacionales con Taiwán para establecerlas con China. Eso ha producido que se eleven una serie de interrogantes. La pregunta que más me han repetido a mí entonces, a propósito de esta guerra comercial entre los americanos y los chinos, una pregunta que me la han repetido incluso mucho más que la pregunta de por qué el 11 se llama 11 y no 10 y 1, que me la preguntan mucho. sí. La pregunta que más me han hecho es, ¿cuál es el mejor cine animado? ¿El chino o el norteamericano? ¿Qué ustedes creen? Chino-japonés. Chino-japonés, porque en esta parte del mundo, China, Corea y Japón son la misma cosa. Son la misma cosa. No van a cancelar, ¿eh? No van a cancelar. Los japoneses no van a cancelar, ¿eh? Y Tailandia también, ¿eh? Diablazo. Y algunas regiones de la India. Ay, Dios mío. Dios mío. Después de esta introducción, ¿tú no crees que hemos otra introducción? De esta introducción. Él estudió en Harvard. Geografía. Esto no va a monetizar. Es decir, que ya podemos hablar libremente. Vamos a hablar, señores, de cine animado. Y yo entiendo, y creo que lo hemos mencionado anteriormente, que el cine animado norteamericano, bueno, igual que en sus películas quizás, se basa mucho en la tecnología aplicada a la creación de las películas. Tú ves unas texturas, unos movimientos que ya tú no sabes cuál es la realidad, se te pierde la realidad. Sin embargo, los argumentos tienden a ser muy parecidos, tienden a ser lo mismo. Es como dándole consejo a la gente de no te sienta mal si la sociedad te rechaza porque tú puedes ser mejor. Vainas así. El cine asiático y el europeo, animados, tienden más a la búsqueda de técnicas nuevas para la creación. Tú ves películas como The Secret of Kells, que la mencionábamos, sí, que son como si fueran unos papelitos que mueven. Igual los japoneses usan la tecnología, pero la llevan a unos niveles que ya tú no sabes si es con pinceles que lo están haciendo o si. Y al mismo tiempo incluyen unos argumentos profundísimos. Pero ¿y qué es lo que están haciendo esta gente? Esos son unos muñequitos. ¿Por qué que llegan hasta ahí? Pero es porque ellos le meten contenido. Igual los europeos tratan siempre temas culturales, temas, historias, anécdotas, ¿cómo se llama? Historias de los pueblos y las cosas, todas esas cosas. El folclore, ellos tratan de meterlo en las
en las animaciones. Y por ahí es que más o menos se puede descifrar cada uno de esos, No, de y esos si tú te cines. pones a pensar, quizás lo mejor que tiene Estados Unidos a nivel de animación, como lo más innovador, podrían ser algunos cómics. Sí, puede ser. ¿Entiendes? Quizás cuando llega Frank Miller, ¿no? a DC Comics, que agarra el personaje de Batman y lo lleva a otro nivel, pone un Batman viejo y ya como incluso las texturas, la forma de dibujar sea diferente. Yo creo que ahí en el cómic sí tiene su asunto, ¿no? Sí, sí. Y también en una película animada emblemática como Heavy Metal. De Sí. repente pongo a pensar, ¿no? Sí, Heavy Metal es una película locura. emblemática, ¿no? Muy, muy diferente. Bueno, aquel famoso Ion Flux de MTV Ion Flux era de MTV. muy inspirada en Sí, el ¿verdad? anime, pero tenía su Exactamente. propio discurso. Y visual. creo, y mira, que vamos a hablar es Norteamérica, porque creo que Ion Flux es canadiense. Yo creo que es de Canadá, sí. Son canadienses. ¿Tú sabes qué pasa también? Ahora que ustedes lo mencionan, que los dibujos animados norteamericanos, yo creo que el trazo, el dibujo en sí mismo, es un dibujo que busca más realismo, busca más transmitir una imagen que uno la vea y piense lo más cercano a la realidad posible. Exacto. Mientras que en el asiático y quizás en parte el europeo y otras regiones del mundo también, el dibujo, el trazo, es más idealizado, más estilizado, no necesariamente tan preciso, quizá un poquito más poético, más libre, ¿no? Entiendo que sí, que la expresión es distinta. Sí. ¿Sabes Hay, qué una, hay una pasa? película llamada Wolf Walkers que estuvo nominada en el Oscar, que es así también. Tú ves el modelado de los personajes, tú ves los trazos en un sitio ancho, en otro sitio más fino. Es decir, que parece como que lo hicieron con un pincel así. Pero tú sabes que también, aparte de las historias que toca la animación norteamericana, hay que entender que hay un poder innegable que es Disney. Walt Disney adoctrinó, adoctrinó, perdón, a toda, creo que Latinoamérica. O sea, nosotros tuvimos mucha influencia, pero las películas clásicas, La Cenicienta, todas las princesas, y ese estilo de animación que menciona Luis es eso, era una idealización de la sociedad más realista, con historias que ahora son consideradas muchas misóginas, y que le han metido por donde quieran ese tema de la cultura de cancelación, pero sí creo que hay como esa división que luego se rompió cuando llegó la tecnología, Steve Jobs, etcétera, y el canon pasó a las animaciones digitales a partir de Toy Story. Ya es muy difícil en estos días tú encontrar una animación norteamericana que esté basada en trazos o en dibujos Sí, ya tradicionales. eso está suelto. Y ya la animación asiática sí se ha quedado, y no muy pocas películas tú ves que se han quedado en esa onda digital, y sí han mantenido el amor por el oficio y el oficio de hacer la animación dibujada. Sí le meten su tema digital y se ayudan en eso, Sí. pero la parte del oficio está muy, muy ligada a lo que es el universo de las animaciones asiáticas, y también que ellos se permitieron crear, como hacen fugas en cuanto a eso, en cuanto a realidades, en cuanto a temas, y una sociedad milenaria tiene mucho por donde cortar, y hay unos trasfondos culturales ahí que ellos literal han fundido, como diría uno. Sí, con eso. fundieron. 100%. Pero entonces, en base a toda esa cháchara que hemos dicho, ¿uno se atrevería a sacar una película favorita del cine de esas tres regiones? Del cine animado de estas regiones. Asia, América y Europa. Bueno, yo me voy adelante para hacerlo rápido. Pues tú se la juega. Y como mencionaba, el viaje de Chihiro, o Spirit Away en inglés, de Hayao Miyazaki, es El maestro Miyazaki. una obra maestra. O sea, esa película tiene un nivel de profundidad y crea un universo que muy pocas lo han logrado. Es una historia que tiene un viaje del héroe, en este caso una heroína, y a partir de una situación traumática crea una especie de, digamos, para compararlo con algo más, digamos, conocido y comercial, un Alicia en el País de las Maravillas, y va pasando por un proceso donde conoce personajes y se adentra dentro de este proceso, que es un trauma de duelo, de pérdida, de reconocimiento de ella interiormente, y visualmente estos personajes que se crean
son una maravilla. Sí. No, lo de Hayao no tiene madre, porque él es capaz Difícil comentar de esa crear película. personajes donde realmente no hay un antagonista en las películas de Miyazaki. Todos están en consonancia, cada uno está cumpliendo una función, pero no es que hay un tipo que es malo, que está persiguiendo a fulano, sino que todo está cumpliendo su función. Incluso en una película que se llama Ponyo, que es sobre una sirenita pequeñita. Ahí no hay un personaje antagonista. La película completa pasa y tú te sumerges en la historia de esta sirenita. Mira. Y tú no encuentras un enemigo. Si acaso, siempre está el tema ambiental que a él le preocupa mucho. Sí. Eso permea todo su cine. La Incluso, familia también. Justamente eso iba, de que el cine de Hayao Miyazaki, a propósito del comentario de José Aquino, y quizás del estudio Gilby en sentido general, yo no he visto todo el cine del estudio Gilby, pero por lo que he podido por una ver, buena parte. un tema central de este cine es la ambigüedad entre lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, Siempre pone sobre tela de juicio qué es lo malo, suele reivindicar personajes, los redime a los personajes. El que tú crees que es un En villano, el mismo realmente Spirited no lo Away, es. por ejemplo, los villanos, como ustedes indican que no necesariamente uno puede indicar un antagonista, uno puede pensar en la bruja mala o en el ser grotesco que se alimenta de la glotonería. Y uno puede pensar en eso, pero ambos reciben el chance de redimirse. O sea, lo malo es bueno, lo bueno es malo. Sí. Eso es la naturaleza, humanas, eso es la naturaleza. Es humanismo. Y más que humano, porque el cine de Miyazaki, más que la naturaleza humana, retrata la naturaleza en sentido general, o sea, la naturaleza universal. Sí. No nada más de la manera que se comporta el hombre, sí. sino de la manera en que se comporta el mundo y la vida. Efectivamente. Y en ese sentido, a mí me encanta eso de que uno de los temas centrales sean las etiquetas de bueno y malo y romperlas, ¿no? Okay, dicho esto, ¿cuál Esa es tu película? exposición. Él está tratando de zafarse de eso. Yo me quería zafar, pero yo voy a hacer un viaje de Ichiro, voy a hacer un viajecito a otra región y yo me voy a quedar realmente con una película de Wes Anderson que me toca en una fibra personal, lo he comentado antes, es la película Isla de Perros. Y me voy a quedar con ella primero porque por la historia, que es una historia muy bien construida, pero el ejercicio del stop motion, ¿no? El ejercicio técnico de la realización de la película me parece también en el magisterio de su oficio. Entonces, José Aquino. Lo mío va a ser un poco diferente porque yo me crié viendo animación japonesa 24/7. Ahora es YouTube, pero antes era animación japonesa. Yo, por ejemplo, por eso yo no me identifico con cuestiones de Marvel ni DC. Yo los veo y me quedo igualito porque yo no veía nada de esa vaina. Lo mío era animación japonesa. Entonces, una de las películas que más me impactó, si no la que más, la mencionábamos hace poco, Ninja Scroll. Sí, Ninja Scroll. Y que ha sido influencia para muchísimo cine a nivel mundial, no solamente para Tarantino, para muchísimos. Yo veo películas y yo digo, pero eso lo sacaron de Ninja Scroll, de muchísimas películas, no solamente de Tarantino. Y es de los 90, ¿no? 93, Sí, una película 94, animada. por ahí, sí. Del tiempo en que el que se hacía a mano todo, Sí. exactamente, y pasaban una imagen tras otra para darle el movimiento. Claro. Es decir que esa película a mí Mira, todavía es una de mis favoritas. Por mi mente estaba pasando hablar de Ghost in the Shell, ¿no? Muy buena, De esta- excelente película. De esta gente Excelente película, sí. que de alguna forma realiza el mismo viaje que luego vemos en Neo. Sí, ¿no? sin duda. De Matrix. Claro. Esta película sirvió de mucho, no solamente a nivel del argumento, sino en el look, en el diseño de producción. Por ejemplo, hay un personaje que tiene los lentes igual que los de Morpheus, ¿no? El personaje de Morfeo. Sí. Pero yo creo, y yo me voy a sustraer de toda esta, de esto idílico que tenemos y que nos traslada a alguna beta de la infancia, el cine del señor Hayao Miyazaki y también el cine japonés, y yo me tengo que quedar en este análisis. Te quedas. Sí, en Israel. Ojo. Y me quedo con Ari Folman porque eso es animado, ¿no? Sí. Tengo que quedar con el Vals de Bashir.
Este señor, que obra maestra. es un director impresionante. Hiciste trampa. Pues sí, hice trampa. 100%. Pero eso es animado. Así no. Yo hablé de heavy metal Así fue que hablamos y ustedes me nosotros. dijeron que sí. Sí, Yo lo hablé es. de heavy metal y ustedes me dijeron que Era un sí. gancho. Y Tú heavy fuiste que metal, dijiste que y heavy sí. metal, Caíste en y ese heavy gancho metal y ahora hay que es una hacer- animación de adulto. y ahora hay que soportarlo Me con esa metió película. Heavy ese metal es una caramelo ahí. animación de adulto. Ya, ya, Y dale, para dale. quien no conoce el Vals de Bashir de Ari Folman, trata de un soldado israelí que hizo una incursión violenta en el Líbano en el año 82, entre 82 y 83, y él quedó con trauma, ¿no? Y él con ese trauma trata de visitar a algunos compañeros y trata de alguna forma de redimirse y de exorcizar ese trauma. La película, en digamos el 95% de ella transcurre en animación, cuando irrumpe de repente lo real, ¿no? Y lo real es algo muy impactante, muy doloroso, y es una película que cuestiona el conflicto bélico en sí, pero cuestiona a su vez a su país, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se porta más como israelita, en el sentido de lo religioso y de guerra santa, que un israelí en sí mismo. Entonces yo creo que me sigue resonando siempre desde que la vi a nivel animado esta Baz with Bashir. Así que ya lo saben, aquí tenemos, hablamos de cháchara, ¿no? A veces pienso que estamos como unos Cháchara. muñequitos, un programa que había en un canal que se llamaba Locomotion, que los tipos ponían páginas pornográficas y empezaban a hablar disparate. Mira, mira, Manu, ¿qué te tica pero vamos a hacer tienes? eso un día. Deberíamos hacer eso Vamos a algún hacer día, eso ¿no? un día. Entonces esto es, señores, Cinependiente Red, el señor José Aquino, Luis Gerardo Jansen, Smiley Domínguez, Edwin Cruz. Recuerden darle a la campanita, compartir, darle like. Y José Maracayo está ahí. Es que Maracayo hizo silencio. Maracayo hizo silencio.